Les pido, hermanos, que apaguen sus teléfonos, los ponga en vibración, los ponga o los apague, ¿verdad? Para que no salga la bamba cuando estamos predicando. ¿Amén? Dice la palabra así pues: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió a Jerusalén, Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Esta puerta de las ovejas la encuentra usted allá en Nehemías, en el capítulo 3, cuando están reedificando los muros, y van a estar a encontrar esa puerta. Hay otras puertas de diferentes nombres, pero ahí si quieren buscar un poquito más y estudiar un poquito más, ahí en Nehemías, en el capítulo 3, o estudiar todo Nehemías, ¿verdad? Ahí va a encontrar esta puerta de las ovejas que estaba al lado norte de la barda esa, ¿verdad? Y dice que está en un estanque, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Betesda quiere decir casa de misericordia, ¿verdad? El cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y ahí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se quite el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Hermanos, vemos aquí en la palabra de Dios que este estanque en el cual había mucha gente. Podemos ver, dice la Biblia, que había ciegos, que había cojos, había paralíticos, y todos estaban esperando el movimiento del agua. La palabra nos dice en esta versión, si usted tiene otra y no está esto, en esta versión nos dice que bajaba un ángel y agitaba el agua, y la gente corría, y el primero que llegaba era sanado. Este hombre está ahí esperando, hermanos, sanidad. Dice que tenía 38 años con esta enfermedad, este hombre, y estaba ahí acostado. Y el Señor, al verlo, dice se da cuenta que tiene 38 años. Yo me puse a pensar, ¿por qué escogió a este hombre? Si había muchos más, hermanos, había muchas más personas, había ciegos, había cojos, había paralíticos. ¿Por qué lo escogió? Y yo pensaba yo en mi mente, ¿no? ¿Por qué lo escogió? Obviamente no tengo respuesta por qué, pero lo que sí veo es que el Señor tuvo misericordia de él por alguna razón. A lo mejor porque él tenía mucho más tiempo, o qué sé yo. Dice que se dio cuenta que tenía 38 años, enfermo el hombre, y tuvo misericordia de él. Si algo vemos en la palabra de Dios, si algo vemos de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es que Él tiene misericordia de las personas. No dice que creyó en Él, ¿verdad que no? No dice que habló de Él más. De hecho, más adelante vamos a ver algo que a mí se me hizo medio feo que hizo esta persona, después que fue sanada. Este hombre no dice que creyó en Él, no dice que le estaba buscando, no dice nada. Él estaba esperando ser sanado si alguien lo metía a esa agua cuando se agitaba. Parece ser que cuando el agua se agitaba, la gente que entraba rápidamente y obviamente creían que iban a ser sanados, ¿verdad? Estuve leyendo un poco de eso. Dice que posiblemente era una tradición judía, ¿verdad? Que ellos pensaban que era así, cuando me refiero a la tradición es ellos tienen unas tradiciones orales. Ellos creen, al igual que la Iglesia Católica, tiene la palabra de Dios, ¿verdad? Que es el Antiguo Testamento, y tienen tradiciones orales, que es el Talmud. O sea, vienen sus rabinos viejos, decían ciertas cosas y enseñaban ciertas cosas que decían ellos que venían de parte de Dios, y ellos los escribieron en otros escritos, y creen esas cosas, ¿verdad? Tienen tradiciones orales también, como la Iglesia Católica, y creían muchas cosas.
Y hermanos, piensan que a lo mejor es una tradición de ellos, pues ellos habían enseñado que venía un ángel y cuando las aguas se movían, que era un ángel, entonces ellos se iban rápido y creían que sanaban, ¿verdad? No sabemos si era cierto que sanaban o no, solo sabemos, pero es obvio que creían que se sanaban al entrar a esas aguas. Entonces viene Jesús, hermanos, y le pregunta a esta persona que tiene 38 años ahí, enfermo, y lo ve acostado y le dice: ¿quieres ser sano? Es obvio que quería ser sano, ¿verdad, hermanos? Pero el Señor está aquí, hermanos, mostrando su autoridad. ¿Quién es Él? Hermanos, la gente confía en miles de cosas. La gente confía en miles de cosas. Confía aún en los pastores o en evangelistas para sus sanidades, ¿no es cierto? Cuando no hay hombres que tienen ministerios grandísimos donde la gente llena los estadios para ir porque los van a sanar, ¿verdad? No es verdad esto. No van buscando a Jesús, van buscando una sanidad de su cuerpo, van buscando que alguien los toque y los sane. Y vemos estas cosas, que somos dados a estas cosas. Entonces la gente tenía su mirada y su vista y su fe en un estanque, en un agua que de cierto tiempo se agitaba por la razón que sea. Si era un ángel, está bien; si no era un ángel, no le hace. El caso es que se agitaba y la gente iba y se metía y buscaba la sanidad de esa manera. Y este hombre tenía 38 años buscando ser sanado en ese lugar. Imagínense, hermano, 30 años sentado esperando que alguien lo metiera, que alguien o él pudiese llegar antes que todos los demás para ser sanado. Él quería ser sanado, claro que quería ser sanado. Bueno, y el Señor le pregunta: ¿quieres ser sano? Claro que sí. El hombre inmediatamente, que fíjense lo que le contesta, hermanos. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me mete en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, antes otro desciende antes que yo. Al leer estos pasajes, hermanos, nos damos cuenta que él ni siquiera estaba pensando que el Señor Jesucristo le podía sanar. Todavía su mente estaba en el agua, en que el agua lo iba a sanar, no Jesucristo. Él ni se imaginaba que el Dios del universo, el Señor de toda la creación, lo iba a sanar en ese momento. Él estaba esperando, él estaba confiando en su agua. Estaba confiando en la agua. Es más, hermanos, hay pastores que venden agua, supuestos pastores que sanan. Se pide popó, pero así se pide popó. Y venden sus agüitas, la gente le compra aguas, hermanos, y es un farsante ese tipo, es un farsante. No es cierto, hermanos, no es cierto. Dios, aquí vemos que Dios no necesita un agua para que tú te sanes. No necesita fetiches para que alguien se sane. El Señor simplemente le dijo así estas palabras: levántate, toma tu lecho y anda. Es todo. No le dijo nada más. No le dijo: bueno, si yo te voy a cargar al agua, ¿verdad? Le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Cuando Dios sana a una persona, hermanos, no hace medias sanadas, sana completo. Dios no sana a la mitad, hermanos. Dios sana completamente. Yo he visto, y yo estoy seguro que usted también, cuando van las personas a recibir sanidades de estas personas y van parados así como que no pueden caminar bien, y luego ya caminan poquito, pero están parados y caminan poquito, supuestamente los hacen caminar o supuestamente los sanan, y se miran de una manera, hermanos, hasta ridícula a veces las cosas que hacen en esos eventos, ¿verdad? El Señor no hacía shows, hermanos. El Señor no hacía campañas de sanidad. Los apóstoles no hacían campañas de sanidad. Mírenlo en la Escritura. Los apóstoles caminaban y con su sombra era tal su santidad que la gente sanaba. Se les caían los pañuelos y la gente sanaba, ¿verdad? Ellos
Nunca va usted a encontrar en la Biblia que los apóstoles iban a sanar gente. Los apóstoles iban a predicar el evangelio y les seguían sanidades y les seguían milagros. Pero no era el propósito de ellos ir a sanar personas. Era el propósito predicar el evangelio de Jesucristo siempre. Siempre es el propósito del cristiano. Y ese debe ser nuestro propósito, hermanos. Fíjese, hermanos, la autoridad del Señor Jesús. Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Quién de nosotros tiene autoridad como él? Los apóstoles la tenían, se les dio esa autoridad. Pero ¿quién ve usted hoy en estos tiempos que estamos nosotros viviendo, personas con esta autoridad? Con esa autoridad así. Levántate. Y que lo veamos, hermanos. Lo veamos de forma real. No sangronadas, cosas reales. Hombres con autoridad para decirle en el nombre de Jesús te sano y que sanen inmediatamente. No lo vemos. Vemos cosas que parecen que son sanidades. No estoy diciendo que Dios nos sana, mis hermanos, porque usted puede orar por una persona y Dios le puede sanar si está en su voluntad y si Él lo desea así. Una persona puede sanar y Dios sana todavía. Yo lo creo, hermanos. Hermanos, lo hemos visto, se han platicado en ocasiones de un hermano que llegó aquí y oraron por él, oramos por él aquí, oramos en su iglesia. Él vino a decirnos que en 2 semanas se iba a morir. Venía llorando, venía bien triste, acongojado el hermano Ballesteros, porque le habían dicho que su cáncer estaba regado por todo su cuerpo y que él se iba a morir, y venía muy triste, venía a despedirse ese día. Yo me acuerdo muy bien, hace para atrás el hermano estaba bien acongojado porque si usted le dice te vas a morir en 2 semanas, usted va a estar acongojado, hermano. Por más buen cristiano que usted sea, usted se va a acongojar porque va a pensar en sus hijos, va a pensar en su esposo, va a pensar en su mamá, va a pensar en sus abuelitos o qué sé yo, y se va a sentir triste y se va a sentir acongojado. Sabe que va con el Señor, pero se va a sentir acongojado. Pues así él venía, hermanos, y lloraba, hermano. Él venía a despedirse. La próxima semana nos dijo, hermanos, Dios me sanó. Dios lo sanó. Y claro, pues se alegró como Ezequiel. Dice que lloró con gran lloro al Señor. Y dijo, Señor, dame más tiempo. Y Dios le dio otros 15 años, sanó. Y ya no lloró con gran lloro, ahora estaba alegre, ¿verdad, el hermano? Así el hermano se alegró. Dios sana, hermanos. Nosotros podemos sanar, podemos orar a nuestro Dios que nos dé sanidad y Dios nos sana, ¿por qué no? Si Él quiere, claro que sí. El Dios de nosotros, mis hermanos, es un Dios vivo. No servimos a un Dios muerto, servimos a un Dios vivo que escucha a sus hijos y las personas pueden ser sanadas, claro que sí, por el poder de Dios. No hay estanques, no hay aguas. No confíe en hombres, confíe en Dios, hermano, para la sanidad de su alma. Confíe en el Señor para la sanidad de su cuerpo. Nuestro Señor, con la autoridad que tiene, como Dios que es, le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice la palabra de Dios en el versículo 9, que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo en aquel día. Vemos, hermanos, que el Señor va y sana a esta persona. Vemos cómo lo hace en un día de reposo. Vemos cómo todas esas personas están ahí y Él decide sanar a esta persona nada más. La Biblia nos enseña, hermanos, que lo hizo en un día de reposo, o sea, un sábado. Y en el versículo 10 dice que los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Que los judíos ven que este hombre que tiene 38 años ahí tirado esperando que a lo mejor alguno de ellos lo llevara, que ninguno de ellos lo quiso llevar, me supongo, y lo ven sano y lo ven cargando su lecho donde se tiraba el pobre ahí a esperar, y lo único que
aciertan a decirle no es gloria a Dios, estás sanado, sino ¿por qué estás cargando tu lecho si es día de reposo? Fíjese el legalismo extremo al que llegaban estas personas. El legalismo, hermanos, de los judíos llegaba al extremo. Ponían cargas sobre las personas que ni ellos mismos podían llevar, dice el Señor. Imponían cargas a la gente. Los hacían que se lavaran las manos 7 veces, porque si no se las lavaban 7 veces estaban inmundos. Los hacían hacer 1000 y una cosas que no estaban en la Biblia, sino en sus tradiciones orales. Hacían de su tradición, por sobre la palabra la ponían. ¿A quién nos recuerda estas cosas? ¿O a qué religión nos recuerda esto? Que pone las tradiciones por sobre la palabra de Dios. Ninguna tradición, mis hermanos, está por sobre la palabra de Dios. Las tradiciones en sí mismas no son malas, pero cuando está por sobre la palabra de Dios, claro que es malo. Claro que es malo. Y estos hombres, miran este hombre ser sanado, y ¿qué es lo primero que aciertan a decir? Estás cargando tu lecho el sábado. ¿Cómo puede ser? A mí se me hace increíble. Se me hace increíble ver cómo ven el poder de Dios, ven que el Señor levanta a ese hombre y lo único que aciertan a decir es: ¿por qué estás cargando tu lecho si es sábado? En Gálatas, hermanos, si usted lee el libro de Gálatas, usted se va a dar cuenta. Vamos al libro de Gálatas, vamos al capítulo 3, bien rápido. No pierda aquí Juan, cuando le dice el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, en el versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Mire, hermano, en el libro de los Gálatas vemos que a la iglesia se introdujeron los judaizantes, y ellos les empezaron a imponer leyes y a decir: sí eres cristiano, pero te tienes que circuncidar, tienes que guardar ciertas tradiciones para que entonces seas un verdadero cristiano. Y está hablando esto, está pasando esto ahí en Gálatas, en la iglesia de los Gálatas, y Pablo les dice esto: insensatos, les dice el apóstol Pablo. Versículo 2: quiero saber esto de vosotros: ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Y fíjense a lo que el apóstol Pablo le llama el andar en la carne. Tan necios sois, habéis comenzado por el Espíritu y ahora vas a acabar por la carne. Eso es lo que es andar en la carne para el apóstol Pablo: el seguir las obras de la ley, el querer ganar tu salvación porque vas a la iglesia el sábado, el domingo, en este caso para ellos el sábado, para el circuncidarte. Esas son las obras de la ley. Eso es andar en la carne, eso es confiar en tu carne, en ti mismo, para ganar tu salvación. Ser carnal, hermanos, es una cosa muy diferente. Hay muchos que enseñan: es que el cristiano es carnal. Ven a los hombres y andan de borrachos y andan por allá y por acá, pero el 2 de febrero de 1988 hicieron una oración y salieron de la iglesia y jamás regresaron a la iglesia y han sido borrachos el resto de sus días, le pegan a su esposa, son adúlteros, y le preguntan: ¿es algo? Oh, sí, porque en 1988 aquí oró una oración y es algo. Y aunque vive totalmente fuera de las cosas de Dios. Eso no es un cristiano carnal, esa es una persona que no conoce a Cristo, es una persona que no ha sido regenerada. Hermanos, yo insisto en esto porque, hermanos, hay muchas personas engañadas allá afuera que creen que son cristianos simplemente
porque un día repitieron una oración, aunque sus vidas no han sido transformadas. ¿Usted cree, hermano, que Dios del universo, el que hizo los cielos y estrellas, el que hizo el sol, el que hizo al hombre, el que por la palabra de su poder dijo hágase la luz y se hizo la luz, el día que un cristiano es convertido por su poder, no va a transformar su vida por el poder del Espíritu Santo? ¿No va a hacer nada en la vida de ese hombre? Nada. Nada puede hacer Dios en la vida de un hombre y una mujer cuando es tocado por el poder del Espíritu Santo. No va a hacer nada. Hermanos, vemos que las personas serán sanadas por el poder del Espíritu Santo. Esta persona que fue sanada aquí, en este lugar, no nos dice si se convirtió. Ni siquiera sabemos si se convirtió. Nada más sabemos que fue sanado. Es todo lo que sabemos. Que fue sanado. No nos dice si creyó en él. Es más adelante usted va a ver que aún le dicen a los judíos del Señor Jesucristo que él lo había sanado cuando no tenía que ir a decirles nada, y después les dice, y por esta causa empezaron a perseguir al Señor Jesucristo. Por esa causa. Estos judíos no querían saber nada de Dios, no les interesaban las cosas de Dios, les interesaban sus tradiciones, sus leyes, sus reglas. Como hay muchos que van a las iglesias que les interesan sus tradiciones, sus reglas, su religión es todo. Pero no hay una relación con Dios, no conocen a Dios, no saben quién es Dios, no le conocen, hermanos. Conocen su religión, conocen sus doctrinas tal vez, conocen todo, pero no conocen a Dios, no conocen al Señor. Una persona que conoce a Dios, hermanos, su vida es transformada para mejor, para bien. Una persona que conoce a Dios, dice la Biblia. ¿Cómo se conocían los cristianos, hermanos? Según Primera de Juan, ¿cómo se conocían los cristianos? Porque se amaban los unos a los otros. Algo que denota a alguien que es un cristiano es que ama a los demás. ¿Los ama? Los tiene que amar, hermanos, porque el Espíritu Santo mora en su corazón, mora en su vida. Déjame preguntarte, ¿amas a tus hermanos? ¿Los amas? La Biblia dice que si tú no amas a tus hermanos, la verdad no está en ti. No eres cristiano. Hermanos, tenemos que ver esas cosas, hermanos. Una cosa es que no te caiga bien tu hermano, ¿no? Que, ese hermano como que, pero lo tienes que amar. Además, la Biblia dice soportaban los unos a los otros en el temor de Dios, ¿no es cierto? Hay hermanos que realmente son difíciles, o hermanas también, ¿verdad? Que son difíciles las hermanas, pero no los puedes odiar. Los tienes que amar. Y déjame decirte algo, hermano o hermana. No importa lo que te hayan hecho, lo que te hayan dicho, lo que te hayan hablado, la maldad que te hayan hecho, tú los tienes que amar según la Biblia. Los tienes que amar según la palabra de Dios. Y no puedes y no debes odiar ni debes hacerle mala cara cuando viene y te hables más. Tú, hermano, la Biblia nos dice, fíjense, hermano, cómo es la palabra de Dios. La Biblia dice, si tu hermano te ofendió, si tu hermano te ofendió, ve y habla con él. ¿Y sabe cómo nosotros lo interpretamos? Si tu hermano te ofendió, no le vuelvas a hablar nunca más y es más, ódialo por el resto de tu vida. ¿Verdad? Así lo interpretamos. Así lo interpreta la iglesia. No, hermano. Si tu hermano te ofendió, ve y habla con él y dile, hermano mío, me has ofendido. Pero yo quiero estar bien contigo, hermano. Yo quiero que estemos bien tú y yo. Y hablas con él y dice que si se arrepiente, pues hermano, has ganado a tu hermano. ¿Verdad? Has ganado a un hermano. La persona que guarda rencor en su corazón contra otra persona, hermanos, esa persona no puede estar en paz. No puede estar en paz. Cuando guardas rencor en tu corazón, no puedes estar en paz. La Biblia dice, nos dice en Hebreos,
que nos fijemos si hay alguna raíz de amargura, que se brota alguna raíz de amargura, que tengas cuidado para que no vayas a contaminar hasta otros. Ten cuidado en esas cosas, hermanos, porque esas cosas no le agradan a nuestro Dios. Nosotros, la Biblia, hermanos, es clarísima en estas cosas. Y estos hombres estaban así. Estos hombres no les interesaba que había sanado a esta persona. No les importaba. Lo único que a ellos les importaba, ¿qué era, hermanos? Que había quebrantado el día de reposo. Era todo. Se habían hecho los policías de Dios, ¿verdad? ¿Por qué estás cargando tu lecho? 38 años tirado ahí, ¿por qué estás cargando tu lecho? A ver, ¿por qué no le dijeron: hey, déjame ayudarte a cargar tu lecho, más déjalo ahí y yo te lo voy a llevar mañana para que no peques? Déjalo, que gloria a Dios, estás sanado, déjalo ahí para que no peques en día de reposo, yo te lo voy a cuidar, vete a tu casa, vamos a darle gloria a Dios, hoy es sábado, vete a la sinagoga conmigo, vamos a orar al Señor, déjalo ahí, yo te lo voy a cuidar, y si te lo roban yo te lo pago, no quiero que peques cargando eso. ¿Verdad que no le dijo así? Le dijo: estás en pecado. Estás en pecado porque estás cargando tu lecho. Eran legalistas a morir. Y así hay legalistas en las iglesias. No te pongas, no hagas esto, no hagas aquello, no, siempre es no, todo es no. No vayas al cine, no leas este libro, no juegues con este juego, no juegues fútbol porque es pecado, no juegues béisbol porque es pecado, todo es pecado. Todo es pecado. Todo. Legalistas, así hay gente en las iglesias. Tristemente, pero la Biblia nos dice, hermanos, que aún para los legalistas está el amor de Dios. Y se les quita. Cuando vienes a Cristo, se te quitan los legalistas. Ahora amas así. Hermanos, hay iglesias que si los hermanos no vienen con corbata y traje son unos pecadores. Que si porque tocas música con batería eres un pecador. Bautistas. Aquí vino unas hermanas, predicó y toda la cosa, y nosotros así con nuestra música, y una chavalita allá afuera me agarró, y vino un hermano y cantó con mariachi, ¿no? Y puso su música de mariachi, como si la Biblia dijera que no se puede usar el mariachi, que no puedes tocar con mariachi. Y salió allá afuera y me dijo: hermano, es pecado tocar mariachi y tocar batería. Y yo me dio risa, hermanos, la verdad. Y no me iba a poner a alegar con ella, y le dije: pues no toques batería y no escuches mariachi, ¿verdad? No lo hagas, ¿sí? He conocido pastores que me han dicho: hermano, quiero predicar a tu iglesia, pero cuando yo vaya, no toques de esa música. Pues no vengas a la iglesia, hermano, ¿verdad? Porque la música no es para ti. La música que tocamos con esos instrumentos es para Dios. No es para el predicador, es para Dios. Que un pastor te diga eso, hermano. ¡Qué tontería! ¡Qué bruto! ¡Qué bárbaro! No puede ser, hermanos. Legalistas hasta no más poder. Hermanos, ¿tú crees, hermano? ¿De verdad tú crees que Dios santificó el puro piano para los bautistas fundamentales? El piano es santo, es lo único que puedes tocar. Los pianos se tocaban en los bares, hermano, en los 1800. Son tonterías. La Biblia dice que con pandero y danza, que toques con címbalos, con júbilo, que toques los instrumentos de cuerda. Eso dice la Biblia. No lo puedes quitar de ahí. ¿Qué vas a hacer? Nada tiene que ver cómo adores. El punto que Dios quiere es que le adores. A mí no me gusta el hip hop porque es mi gusto, pero no digo que es pecado. No me gusta, amigo. Es todo. Pero no es pecado. Música es música.
No traigo a nadie que cante hip hop porque no me gusta. Hay muchas cosas. Y hermanos, también tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque hay cosas que de plano, por favor, esa música que usan para los que andan bailando perreado, no sé qué, ¿cómo le llaman esa música? Perreo. ¿Quién sabe cómo le llaman? Hermanos, por favor, también no hay que irnos a los extremos, ¿verdad? La cosa es, hermanos, que no tenemos que ser legalistas como estas personas. El ser legalista, hermano, no tiene nada que ver con que quieras guardar la palabra de Dios. Eso es una cosa muy diferente. Guardar la palabra de Dios, querer seguir los mandamientos del Señor, no es lo mismo a ser un legalista, ¿ok? El legalista mira las cosas que hacen otros y que no tienes que guardar para tu salvación, y ellos los hacen como un mandamiento que no puedes quebrantar. Para ellos era más importante el sábado que Dios, que lo que Dios hacía en esos días, hermanos. El Señor Jesucristo, déjeme decirle que los días sábados, hermanos, sanó muchas veces. En Mateo 12, Marcos está también en el capítulo 1, en Lucas 6, en Juan 5, 9, echó fuera demonios el sábado, está en Marcos 1, 21, 28, en Lucas 13, defendía aún, hermanos, que sus discípulos comieran en el día de reposo. Los judíos, hermanos, llegaban al punto de que no podían hacer nada. Se pusieron a recoger espigas y dijeron: estás trabajando, porque tenían hambre y había espigas y les iban a recoger. Estás trabajando, estás en pecado. Y el Señor les dice: ¿no habéis oído aún de David, que comió el pan de la proposición? ¿No oyes que los sacerdotes comen del pan el día de reposo? Y les dice: ¿no sabes que yo soy el Señor del día de reposo? Hermanos, el punto de Dios no era que no hicieras nada el sábado. Lo que Dios quería enseñarle a su pueblo era que ese día lo dedicaran para Él, que ese día fuera para su honra y su gloria. No, hermanos, ¿de qué sirve que guardes el sábado si el resto de la semana vives como un total pagano? ¿De qué te sirve guardar el sábado y el domingo? ¿De qué te sirve? De nada. De nada. Estos hombres así estaban. Guardaban el sábado religiosamente, pero sus vidas no estaban bien delante de Dios. ¿Y por qué yo digo no? Porque el Señor Jesucristo miraba sus corazones. Dios mira nuestro corazón, hermano. Dios mira por qué estamos aquí el domingo. Dios sabe si tú estás aquí hoy porque tienes que estar aquí. Dios sabe. O sea, tengo que ir a la iglesia. Dios sabe. Dios sabe, hermano. Conoce bien tu corazón. ¿Verdad, muchachos? Que sabe si vienen porque los traen sus papás, o si vienen porque desean venir a adorar a Dios, ¿verdad, hermano? Que sabe por qué no quieren que los hermanos digan que no vienes el domingo. Dios sabe, Dios sabe. Dios conoce tu corazón. Dios quiere que vengas el domingo a la casa de Dios. Eso no cuenta para Dios. ¿Tú crees que vas a recibir bendición de Dios? Si tú vienes a la iglesia el domingo porque es el día, pues tengo que ir. ¿Tú crees que Dios va a bendecir tu vida? ¿Tú crees que vas a recibir algo de la palabra? ¿Vas a recibir algo cuando estés adorando al Señor? Nosotros venimos, hermanos, más que nada a darle adoración a Dios, a adorar al Rey de Reyes, a adorar al Señor de Señores. Cuando entramos a este lugar, ese debe ser nuestra mentalidad y nuestro propósito. Vengo a este lugar a adorar a Jesucristo. Vengo a este lugar a darle la honra y la gloria al Señor, porque Él es digno. Cuando tú entres a este lugar con esa actitud, yo te voy a decir que para ti las predicaciones van a ser hermosas cada vez que entres. Y no importa quién predique, y no importa en qué predique, porque tú vas a venir a adorar al Señor. Ese va a ser tu propósito, ese va a ser tu deseo más grande. Cuando cantes, vas a recibir.
recibir bendición, porque tu canto va a ser de adoración verdadera al Señor. ¿Cuántas veces, mi hermano, no está la gente cantando? ¿Y qué pasa? Tu mente está en otra parte. Estás en otro lugar, no estás ni siquiera sabes qué cantas. Ni siquiera te das cuenta lo que dice la letra de los cantos. Tu mente está en otra parte. Y algunos, todo el servicio, su mente está en otra parte. Hermano, nuestra mente sí divaga, es cierto. Pero cuando vienes a adorar a Dios, inmediatamente el Espíritu Santo te pone en el camino correcto. ¿Por qué está tu mente aquí? Tu mente debe estar acá. Adora al Señor. Eso es un cristiano verdadero, hermanos. Un cristiano que su mente divaga y la sometes a Cristo. Pero otros no someten nada. Su mente está por allá y se pasan el servicio pensando que van a comer después del servicio, o qué van a hacer después del servicio, o a dónde van a ir después del servicio, o qué van a hacer mañana en su casa, o qué van a hacer la próxima semana. Nunca están en su mente aquí dispuestos a adorar a Dios o pensando en las grandes cosas que Dios hizo por sus vidas, en cómo puedes vivir tu vida más cerca de Dios. ¿Qué voy a hacer para servir al Señor? Decía el hermano ayer, cuando te levantas, piensas, hoy quiero ser como Cristo, más como Cristo, decía el hermano ayer en su prédica. Te levantas así, y tristemente muchos se levantan, hermano, y ni siquiera se acuerdan de Dios hasta las 4 o 5 de la tarde. Y eso sí se acuerdan. ¿Se acuerdan hasta el domingo que hay un Dios que les mandó a su Hijo a salvarnos de sus pecados? Hermanos, el cristiano verdadero ha sido transformado por el poder de Dios. Totalmente. ¿Por qué tu mente no está aquí? ¿Por qué en estos hombres, hermano, al ver que Cristo sanó a este hombre, por qué en su mente no hubo nada bueno? ¿Por qué? ¿Por qué piensa usted? Porque no conocían a Dios. Conocían sus leyes. ¿Sabían que a Dios no le agrada que mientan nada? ¿Quién no sabe que a Dios no le gusta que se emborrache? Todos saben. Bueno, a lo mejor algunos no saben, pero todos saben esto. La mayoría de la gente sabe. ¿Quién no sabe que a Dios no le gusta que mientan? Todos sabemos esas cosas. Sabemos que a Dios no le agrada que seamos adúlteros, o que seamos adultos, o que sean adúlteras las hermanas, o que piensen en cosas que no convienen, o que pensemos en... Todos saben esas cosas. Todos sabemos esas cosas que a Dios no le agradan. Pero ¿quién realmente las hace porque ama a Dios? No porque Dios no quiere que haga eso. Porque eso, hermano, nada más estás modificando tu manera de ser. Es todo. Estás modificando tu manera de ser y no estás siguiendo a Dios verdadero. Cuando tú estás pensando, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, no voy a hacer allá, no voy a hacer acá, y te enfocas en eso y lo haces, estás modificando nada más tu manera de ser, pero no estás siguiendo a Dios. No dices, cuando no estás pensando, eso no le agrada a Dios, amo a mi Señor, y ni lo piensas. No quiero mentir porque a Dios no le agrada, y Dios es bueno, y no miento porque a Dios le agrada. No tomo porque a Dios le agrada. No porque Dios se va a enojar conmigo, sino porque a Dios le agrada. Y yo quiero hacer lo que a Dios le agrade, no hacerlo porque Él se va a enojar conmigo. No, hermano, son actitudes muy diferentes las dos. Cuando amas a Dios, no dejas de tomar porque Dios se va a enojar contigo. Dejas de tomar porque Dios le agradan esas cosas y tú quieres agradar a Dios y ni se te antoja. No quieres nada, quieres Dios y quieres Dios. Es todo lo que quieres en tu vida, quieres a Dios. Hermano, de verdad, busquemos a Dios vivo. Busquemos de su poder, busquemos de Él, busquemos entender quién es Él, conocerle a Él, para que podamos vivir la vida que a Él le agrada, hermanos. Si no conocemos a Dios, jamás vas a tener libertad en tu vida. Nunca vas a ser libre. Nunca. Siempre vas a estar esclavizado a seguir la ley como lo hacían los judíos.
Vas a saber quién es Dios, vas a saber qué quiere Dios de ti, pero nunca vas a estar libre, siempre vas a estar esclavizado a lo que tengo que hacer. Nunca vas a ser libre, hermano. Algunos son esclavos del pecado, otros son esclavos de la ley, de las leyes de Dios. Hermanos, ¿cuántas personas no se ponen un pantalón porque los va a ver el pastor? No porque Dios las va a ver, no porque las va a ver el pastor. ¿Le tienen miedo al pastor? ¿No le tienen miedo a Dios? ¿Cómo ve, hermano? ¿Verdad? Si no se ponen el pantalón, las hermanas no se lo pongan porque no quieren, porque quieren agradar a Dios. No porque le tienen miedo al pastor. Cuando fuimos a una conferencia, hermano, las muchachitas en ese lugar fueron a jugar voleibol. Las muchachitas de nosotros en esa conferencia que fuimos allá en Montecito, traían unos shorts hasta acá, ¿sí? De largos. Parecían esos basquetbolistas que se los habían quitado un basquetbolista, estaban granototes, ¿no? Unos choresotes largos. Algo normal, iban a jugar voleibol. Y las muchachas de la iglesia fundamentales fueron a jugar con falda. Y cuidado con que no trajeran falda. Y les miraban a las muchachas que eran con nosotros como que eran de lo peor, porque traían un shorts. Y yo dije, qué ridículo es esto. No las dejaban jugar fútbol porque el fútbol era para los hombres nada más. Unas cosas así, legalistas, hermanos, no tiene idea. Legalistas en ese tipo de cosas. Y así estaban estos. Es sábado porque está sano. Y mira, hermano, dice la palabra del Señor que le preguntaron ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Porque eso le respondió él, que me sanó. Él mismo me dijo toma tu lecho y anda. Entonces estos hombres le preguntaron ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. La Biblia nos dice, hermanos, literalmente estaba viendo esto y literalmente él volteó la cabeza. Entonces lo que pasó es que cuando le dice levántate, toma tu lecho y sana, él se levanta y el Señor se voltea y se va. Esto se volteó y se fue. Entonces él no sabía quién era. Él no sabía que era el Mesías. Él no supo nada. No supo nada. Y fíjese lo que hizo, hermano. El Señor Jesús se lo encuentra en el versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no venga alguna cosa peor. Hermanos, el Señor, para los judíos el pecado lo relacionaban todo con el pecado, las enfermedades las relacionaban con el pecado. Nos damos cuenta que el Señor Jesús no es lo que Él enseñó. En esa ocasión le dice esto a Él, pero sabemos que Él no enseña estas cosas. Cuando sanó al ciego, en Juan 9:13 le dice que Él no estaba ciego por causa de su pecado, ¿sí? o por nada que sus padres hubieran hecho, sino para que se mostrara el poder de Dios. Hay enfermedades que sí vienen por causa del pecado, ¿okay? Pero no todas las enfermedades son por causa del pecado. En esta ocasión Él le dice a este hombre: no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ve al Señor, el Señor le da esta recomendación. ¿Y qué hace este hombre? Se va. El versículo 15: y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Yo me puse a pensar, ¿por qué fue este hombre a decirle a los judíos? Ya se había ido. Me había preguntado, ¿verdad? ¿Quién es este hombre? No sé. El que me sanó me dijo, toma la enfermedad, y eso es lo que yo sé. No sé quién es. Y le preguntaron quiénes lo saben y se fue. El Señor se lo encuentra, y ¿qué fue lo primero que hizo? Fue a decirle a los judíos. ¿Por qué? Porque yo creo, hermanos, que la religión de este hombre lo tenía atrapado. Porque cuando los judíos, si
si usted no estaba bien con los judíos, usted ya no podía ir a la sinagoga, ellos ya no le iban a ayudar, lo empezaban a decir que ya no era parte de ellos, y lo desechaban. Y entonces pienso que este hombre le dio temor por esas cosas, y se fue a decirle, pues mira, no dice que fue glorificando al Señor Jesús. ¿Qué decían nosotros? Le daban gloria a Dios, hermanos. Los que creían le daban gloria a Dios. No fue este hombre que tenía esa enfermedad en la piel, el único que regresó fue un samaritano y le dio gloria a Dios. Todos los demás judíos no le dieron ni la gloria a Dios. El que creía de verdad le daba gloria a Dios. Este hombre, yo creo, aunque no dice la Biblia, a lo mejor sí creo, pero yo creo que este hombre no había creído en el Señor Jesucristo. Simplemente recibió sus sanidades. Es todo lo que hizo, recibir su sanidad, recibir lo que el Señor le dio, recibir esa sanidad en su cuerpo, pero el hombre tal vez no creyó. Yo pienso ¿por qué otra razón iría a ir a hablar con los judíos? ¿Por qué no quedarse callado y no decir nada y preguntarle al Señor? No nos dice que él hizo preguntas. ¿Quién eres tú? ¿Cómo me sanaste? Nada. No dice que le dio las gracias, no dice absolutamente nada. Nada más dice que el hombre fue sanado y que fue a decirle a los judíos que él era, que se llamaba Jesús, que había sido Jesús el que le había sanado. Y por causa de que este hombre le dijo eso, empezaron a perseguir al Señor y querían matarlo, ¿verdad? Este hombre, yo no sé, hermanos, si creyó o no creyó. La Biblia no nos dice. Lo único que nos dice es que el hombre fue y dio aviso a los judíos y que recibió su sanidad. Es todo. Es todo lo que nos dice. ¿Verdad que la Biblia no nos dice si fue salvo? Nos dice que fue sanado. Porque déjenme decirle algo, hermano. Sanidad a una persona no necesariamente quiere decir que es salvo. Dios puede sanar a una persona y no necesariamente salva a esa persona. Puede sanar. Y hemos visto, ¿no es cierto, hermanos? Aquí oramos por personas cristianas con cáncer y han muerto. Y hemos orado con personas con cáncer que no son cristianas y se han sanado. Pero déjame decirle algo. El cristiano, cuando muere, va al cielo. El inconverso se va a sanar, pero se va a morir y se va a ir al infierno. Se va a sanar por un rato, nada más. ¿De qué nos sirve ser sanos si nos vamos a ir al infierno, hermanos? ¿De qué te sirve ganar el mundo, dice el Señor Jesucristo, si vas a perder tu alma? Hermano, es mejor creer en Cristo y saber que vas al cielo a saber que eres sano y de todos modos te vas a ir al infierno. Hermano, la sanidad no quiere decir que eres salvo. Este hombre tal vez fue salvo, tal vez no. Ese no es el punto. El punto que se nos enseña aquí es el milagro que hizo el Señor y el legalismo de los judíos. El hombre simplemente estaba confiando en un estanque para ser sanado. Jesús le sana. Los judíos no les interesa su sanidad, lo único que les interesa es que fue sanado el sábado. Su legalismo no les dejó ver la sanidad que se le hizo a este hombre, lo que hizo Jesucristo, la autoridad que tuvo Jesucristo para levantar a este hombre, y lo único que a ellos les interesó es que el sábado había sido sanado y que estaba en pecado porque estaba cargando su lecho. El Señor, hermano, es dueño del día de reposo. El día de reposo es por causa de Dios, no por causa del hombre, hermanos. El Señor le respondió, dice: por esta causa perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual
a Dios. Los judíos entendieron, hermanos, que Jesús decía que era Dios. ¿Sí entendían eso? Por eso lo querían matar. Lo querían matar, hermanos. Que alguien llegase y dijera: yo soy el Señor del día de reposo. ¿Quién puede decir eso, hermanos? ¿Quién puede decir eso sino Dios? El Señor. ¿Quién instituyó el día de reposo, hermanos? Dios. Para su honra y para su gloria. Entonces el Señor en día de reposo sanaba. Porque el día de reposo, Él es el reposo de las personas. En Él descansamos, en Él confiamos, en Él estamos tranquilos, en Él somos libres, hermanos. Él es tu sábado, en Él descansas. El cristiano adora a Dios y descansa en Dios lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Los 365 días del año, 24 horas al día. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es quien confiamos. Jesucristo es el Señor del día de reposo. Y cuando vengas a la casa de Dios, hermano, ven a adorar a Dios. Ven a buscar al Señor. Ven a recibir de Cristo. Mira, hermano, te aseguro, mi hermano, te aseguro que si tú vienes con una actitud a la casa de Dios de adoración, de verdadera adoración, voy a adorar al Señor, voy a servir a mi Dios, voy a darle a mi Dios adoración, entonces vas a recibir de Dios. Y te digo, cualquier predicación que recibas, porque vas a ir con una buena actitud, vas a salir bendecido. Vas a salir bendecido. Porque Dios te va a bendecir. Porque el Espíritu Santo de Dios te va a hablar. Hermano, cuando pones atención al predicador, quien sea, yo me incluyo. Cuando vamos a escuchar a alguien, quien sea, predicar, mientras no diga cosas heréticas, pero esté enseñando algo, lo que sea, yo te digo que si pones atención y vas buscando del Señor y vienes con una buena actitud, vas a aprender. Vas a aprender porque vas a aprender. Pero si tú no vienes con una actitud de servir a Dios primeramente, sino que vienes con una actitud de ¿qué voy a recibir? ¿Qué me va a dar Dios hoy? Y no vienes a darle nada a Dios, no vas a recibir nada. Al contrario, te vas a ir enojado, ¿no? Te vas a enojar porque algo dijeron los predicadores que no te agradó, que no te gustó. Y te empieza a no gustar lo que dice el predicador porque tu corazón no está bien. Bien, hermano, con esto acabo. Cuando un corazón no está bien, no importa lo que predique la persona, lo vas a sentir como un ataque. Lo he visto. Lo he visto. Personas que cuando su corazón ha estado mal en esta iglesia, que ya no están aquí, gracias a Dios, han venido y me han dicho: tú, hermano, me estás corriendo, tú me estás diciendo esto, y hermano, le digo sinceramente en mi corazón que yo no lo dije por nadie. Simplemente estaba leyendo lo que dice la palabra de Dios y estaba predicando, y me han venido a decir que yo les dije, que yo les he dicho, y que cuando un corazón está así, está esperando nada más que diga el predicador para tomarlo. He visto gente apuntando lo que dice el predicador, porque esto me lo dijo a mí. En serio, hermanos, ahí donde estaba Israel sentado, estaba mi pastor predicando, y esa persona, su corazón estaba mal, estaba muy mal delante del Señor. Son de esas personas que pensaban, que piensan, o pensaban, ya están muy viejitos, que ellos estaban puestos en el mundo para arreglar a las iglesias. Entonces se sentaba ahí donde está Israel, y yo no conocía ni al Señor en ese tiempo, yo no era ni cristiano, y yo estaba sentado ahí donde estaban los hermanos hasta atrás, y estaba el hermano predicando y él estaba apuntando, y yo lo escuchaba. Él estaba leyendo la Biblia, estaba diciendo cosas, y él estaba: esto lo está diciendo para mí, hermano, y lo empezó a apuntar, y yo no lo podía creer, y yo ni cristiano era. Así he visto hombres que se llaman cristianos ahí sentados, porque vienen con una mala actitud, no vienen a buscar a Dios, vienen a ver qué dijo mal, o qué no les gusta,
¿Por qué no me agrada? No vienen a buscar de Dios, hermanos. Y esa no es la actitud que Dios quiere. ¿Quieres ser bendecido, hermano, hermana? Ven a buscar a Dios. Ven a darle a Dios honra y gloria, y no seamos legalistas y queramos todas las cosas que ni siquiera están en la Biblia, que sean como nosotros queramos. Vengamos a buscar al Dios vivo y entonces vamos a ser bendecidos. ¿Ven? Vamos a orar, hermanos, y vamos a tener la Santa Cena en esta... Creado para ti y para glorificarte a ti en cada situación, poder darte las gracias. Creada para amarte, para rendirme a tus pies y obedecerte, oh Dios, fui creada para ti. Creado